Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que pones el deseo como el querer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias porque nos ayudaste, Señor, a estar aquí, a escoger este lugar de entre muchos. Y te pedimos, Padre mío, que tu Santo Espíritu continúe obrando en nuestras vidas, que estemos, Señor, atentos al mensaje que tú tienes esta tarde para nosotros, que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, que podamos reflejarnos, meditar en ella, Señor, y poder hacer esos cambios que necesitamos hacerlos. Te pedimos, Señor, por aquellos amigos y amigas que nos visitan, Señor, que tu palabra, tu evangelio pueda resplandecer esta tarde en sus vidas y que tú les des, Señor, un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida eterna, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos y hermanas que están pasando dificultades. Señor, que tú seas propicio, Señor, que tú estés moviéndote en ellos y que a través de estas circunstancias podamos, como dice tu palabra, ser más que vencedores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? A ver, ¿contentos? ¿Cuántos estamos gozosos, alegres de ser hijos de Dios? ¿Cuántos estamos gozosos de tener como Dios, como Padre, al Dios Todopoderoso? Al mero mero, ¿verdad? Yo creo que todos estamos contentos y eso, hermanos, nos anima, nos da paz, tranquilidad, nos da confianza para seguir en este lugar hasta que el Señor venga por nosotros, para poder servirle a nuestro Dios, para poder ofrecerle nuestras vidas, para poder entregar nuestros cuerpos, nuestros miembros, pero también nuestras mentes. Así que vamos a continuar con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y el título de esta parte del estudio le hemos puesto Mente renovada, la clave para una vida aprobada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser aprobados por nuestro Dios? Todos, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que tenemos como seres humanos, a pesar de nuestra naturaleza caída, queremos agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Y queremos que un día Él pueda decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo que hizo con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que mente renovada, la clave para tener una vida aprobada. No por el jefe del trabajo, no por el empleador, pero por nuestro Dios. Amén. Y mi hermano, la vida cristiana que agrada a Dios requiere de un cambio radical en nuestra manera de pensar. ¿Sabías tú, mi hermano, que nuestro comportamiento está determinado por la calidad de nuestro pensamiento? ¿Sabías tú? ¿Sabías tú que nuestra conducta es el reflejo de lo que hay en nuestra mente? La manera como actuamos. Tiene que ver mucho con esos valores que abrazamos, ¿verdad? La manera como nos conducimos en la vida es una ventana que nos deja ver, mi hermano, la calidad de pensamiento que hay en lo más profundo de nosotros, en nuestro interior, y que gobiernan nuestras vidas, y que gobiernan, como dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos, nuestros miembros. Por ponerlo de esta manera, la manera de vestirnos, la clase de lenguaje que usamos, por ejemplo, los temas de conversación, la manera de saludar a las personas, la manera como tratamos al prójimo,
La manera como invertimos nuestro tiempo, el tipo de lugares, por ejemplo, que frecuentamos, el tipo de personas que llamamos amigos, la manera como invertimos nuestros recursos, nuestras preferencias, nuestro tiempo, nuestras habilidades. Mi hermano, nos dejan ver qué clase de pensamientos gobiernan nuestra mente. Amén. Pero ¿sabes qué? Quizás muchos de nosotros estamos preocupados. Si somos sinceros, muchas veces no estamos agradando a nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces vienen pensamientos que no son los pensamientos que deben de estar en la mente de un cristiano. Pero la buena noticia es la siguiente. Mi hermano, nosotros podemos cambiar drásticamente nuestra conducta, nuestro servicio a nuestro Dios, nuestro amor hacia Dios, nuestro amor hacia el prójimo, nuestro servicio a Él, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando cambiamos nuestros pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, la palabra de Dios. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo, que nuestra mente tenemos que estar pensando en todo lo que es justo, todo lo que es honesto, ¿verdad? Y cada vez que abrimos la palabra de Dios vamos a encontrar, mi hermano, libertad. Vamos a dejar que nuestro pensamiento, que nuestra mente justamente se renueve con la palabra de Dios. Así que nosotros podemos ser librados de estos pensamientos que nos esclavizan y que han venido, mi hermano, dictando nuestra manera de ser, nuestra conducta. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero la pregunta quizás que nos estamos haciendo es la siguiente: ¿cómo llevar esta clase de vida? ¿Cómo llegar a esta clase de vida? Una vida en victoria, una vida libre de estos pensamientos que nos esclavizan, que no nos dejan servir a nuestro Dios y que no nos dejan ser esos instrumentos que podamos estar proclamando el Evangelio de Dios a estas personas que necesitan escuchar. Bueno, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 2, estamos en el capítulo 12, y él nos dice lo siguiente: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene el propósito, ¿por qué debemos transformar nuestras mentes? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. En lugar, mi hermano, de conformarnos a este siglo, a esta edad, a esta sociedad de maldad, el apóstol nos dice que tú y yo debemos transformar nuestras mentes, renovar nuestras mentes, para que de esta manera, de una manera práctica en nuestro diario vivir, podamos discernir cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios? Yo creo que todos nosotros. Pero muchas veces vivir la voluntad de Dios no es fácil, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, mi hermano, aquí en este versículo nos da un mandamiento, un mandato negativo, pero también nos da uno positivo. Y el mandamiento negativo es el siguiente, dice: no os conforméis, ¿a qué? A este siglo. ¿Y a qué se refiere cuando dice a este siglo? A esta sociedad, a estas filosofías de hombres, ¿verdad? Que dictan a diario nuestra conducta. No solamente la nuestra, pero también la conducta de nuestros hijos, ¿verdad? No conforméis a este siglo.
En otras palabras, para de estar siendo moldeado por las filosofías vanas y temporales de este mundo. Y me gusta esta palabra vanas, dice, y temporales. Vanas que no tienen propósito, vacías, huecas, insensatas, y temporales porque son pasajeras, ¿verdad? No trates de llevar tu vida en base al estilo de vida de esta era. No seas como el camaleón, dice que cambia, toma el color de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que le rodea. Muchos de nosotros, como cristianos, muchos de nosotros nos parecemos a este animalito, el camaleón, ¿verdad? Y ya saben ustedes a qué me refiero. Cuando estamos en medio de personas que no conocen al Señor Jesucristo, muchos de nosotros, quizás por vergüenza, comenzamos a imitar lo que ellos están diciendo o haciendo. Hacemos lo que ellos hacen por temor, por vergüenza. No copies, mi hermano, la corriente de esta sociedad cuyos valores morales y espirituales se oponen contra Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y nosotros sabemos quién es el que está gobernando, mi hermano, este siglo. ¿Quién es? Satanás, el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de filosofías humanas, mi hermano, y quizás a tu mente vienen las siguientes, ¿no? El matrimonio de mismo sexo, por ejemplo. La comunidad LGTBQ, por ejemplo. Sabemos que esas filosofías son del mismo Satanás, que quieren destruir nuestras vidas, que quieren destruir nuestros niños, que quieren destruir nuestras familias, que quieren destruir nuestra sociedad, mi hermano. Cuando llegué a esta parte del estudio, me puse a pensar, pero ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros, aún nosotros los cristianos? Porque aquí el apóstol Pablo se está refiriendo, está hablando, está comunicándose con hermanos en Roma. Personas, ya dijimos, les dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Personas como tú y yo, que hemos recibido, que hemos renacido de nuevo. Y la pregunta que me hice es, ¿cuáles son esas fuerzas que nos llevan a moldarnos? A separarnos de los principios de Dios y a moldarnos a estos principios y filosofías de hombre. Y a mi mente, mi hermano, vino dos pasajes. Yo sé que hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de este tema, pero escogí estos dos. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo, él está hablando aquí de un personaje, de un hermano que era parte de su equipo misionero. Y él dice, porque Demas, mi compañero, ¿qué dice? Me ha desamparado. ¿Por qué? En otras palabras, lo dejó. Dejó esa misión que Dios le dio. Dice, amando este mundo. Y se ha ido, dice, a Tesalónica. Yo me imagino por qué tuvo que irse a Tesalónica. Probablemente Tesalónica era como decir Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas, amando, dice, a este mundo. Y una de las fuerzas, mi hermano, que justamente nos lleva a moldarnos, a seguir la corriente de este mundo, es precisamente el amor. Y el apóstol Juan nos da una advertencia y él nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Amén. Pero hay otro pasaje más
que me hizo reflexionar, hermanos, sobre esto, sobre esas fuerzas que nos llevan a moldarnos a este siglo, a esta sociedad, a estas filosofías de hombre. Y es en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. La palabra del Señor dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad, acompañada, dice, de contentamiento. Son virtudes, son marcas de un verdadero hijo de Dios. La piedad, la santidad, acompañada, dice, de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Verdad? El testimonio de Job. Y el versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y escúcheme bien, el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al mundo y el amor a lo material, al dinero. Yo entiendo, mi hermano, que el Señor nos ha dado una responsabilidad como líderes, jefes de hogar, que es proveer, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nosotros colocamos el trabajo y el deseo de hacer dinero y lo material y tener esto y tener el carro de último año y lo de aquí y lo de por acá, en primer lugar, y dejamos a Dios y dejamos el servicio de Dios, eso significa amoldarse, mi hermano, a la filosofía de este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No moldearnos a la filosofía de este mundo. Ahora, para que este proceso, mi hermano, pare, no es fácil. No es fácil como pareciera. Es muy difícil. Y vamos a ver por qué. Es difícil dejar la corriente de este mundo. Y hay dos pasajes en la Biblia que trajo a mi mente, mi hermano, la razón. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Y Él os dio vida, hablando de nuestro Señor, a vosotros cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, está hablando a nosotros, nuestro pasado, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la filosofía, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, lo que hemos estado hablando del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 13, dice, el mismo apóstol Pablo, dice, habla del Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos por qué es difícil, mi hermano, parar este proceso. Hay una presión muy grande en nosotros que nos lleva precisamente a moldearnos a esta filosofía, a la manera como la gente vive en estos días, lejos de Dios. El amor a lo material, a lo temporal, a tal punto que descuidamos el servicio a nuestro Dios. Me hace acordar a mi hermano Frank, le damos gracias a Dios por su amistad, siempre visitándonos ahí en casa, cuando hace ese flan y coge el recipiente, vierte ahí la leche del flan y fácilmente se amolda, ¿verdad? Así somos nosotros. Como la leche, nos amoldamos a este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos amoldamos fácilmente? ¿Por qué es difícil, mi hermano, dejar este proceso?
Y en estos dos pasajes que hemos leído hemos encontrado la respuesta. Dice, porque hemos estado expuestos a este sistema por mucho tiempo, mi hermano. Todos nosotros. De tal manera que aún muchas cosas del mundo aún gobiernan nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por la salvación, porque Él nos ha rescatado del mundo. ¿Verdad? Pero si somos sinceros, tú y yo estuvimos mucho tiempo ahí, en ese sistema, viviendo lo que el mundo vive, en la vanidad, con el valor a lo temporal, a lo pasajero, ¿verdad? Y mi hermano, esto explica el por qué muchos de nosotros queremos hacer las cosas del mundo en nuestras vidas. Y esto explica por qué muchos de nosotros queremos hacer las cosas del mundo en nuestros hogares. Queremos actuar como el mundo actúa. Y esta es la razón por qué muchos de nosotros queremos hacer las cosas del mundo dentro de la iglesia de Dios. Amén. Y queremos hacer las cosas de Dios, escúcheme bien, bajo la influencia del mundo y de su sistema. Es bien triste, mi hermano, de iglesias cristianas que precisamente por querer ganar más adeptos utilizan artimañas, programas, formas, maneras del mundo en la iglesia. Y es una tristeza. Amén. Así que por lo tanto debemos, mi hermano, de recordar de dónde hemos venido, de dónde nuestro Dios nos ha rescatado, de las tinieblas a su luz admirable, nos dice la palabra de Dios, del reino de Satanás, el príncipe de este siglo, al reino de su Hijo amado. Escúcheme bien, cuyas normas, cuyos principios solamente los encontramos en la palabra de Dios. Amén. Muchas veces tenemos conflictos con hermanos, porque ustedes saben, ustedes me conocen, soy una persona que soy abierto a diferentes sugerencias, ideas, pero a veces hay conflictos con hermanos porque ellos quieren hacer las cosas de Dios a la manera del mundo. Y eso no puede suceder. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre leyendo, estudiando la palabra de Dios, para hacer las cosas de Dios conforme a su palabra. La mayoría de nosotros, mi hermano, probablemente nos hemos conformado a este mundo más de lo que nosotros podamos pensar o podamos imaginarnos. Es por eso que es importante examinar nuestro corazón. Es por eso, mi hermano, que es importante orar, reflexionar, mirar dentro de nosotros áreas que tenemos que entregar a nuestro Dios. Pero ¿cómo poder parar y romper este proceso? Porque todos nosotros estamos ahí. Este es un proceso que todos nosotros estamos experimentando. El pastor, el maestro de la escuela dominical no es una persona que se exime de este problema, ¿verdad? ¿Cómo poder parar y poder lograr esa libertad y poder lograr victoria en Cristo en nuestras vidas? Y el apóstol Pablo nos dice, si no transformaos, dice, transformaos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra transformación, mi hermano, escúcheme bien, esto es muy importante, requiere fuerza y energía. La palabra transformación, mi hermano, demanda tiempo, dedicación de nuestra parte. Por supuesto, Dios nos ha dado todos los elementos, todo lo que necesitamos para poder lograr victoria y llegar hasta la estatura de la plenitud de nuestro Señor en este proceso de santificación. Todos los elementos, todas las herramientas. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos responsables. Necesitamos actuar. Necesitamos tiempo, energía,
para sumergernos en la palabra de Dios. Amén. Transformación, mi hermano, demanda decisión, demanda voluntad, demanda una acción que va a producir un cambio en nuestras vidas. Así que es el deseo de mi corazón que esta tarde tomemos esa decisión de decir: Señor, ayúdame a usar el tiempo de una manera sabia. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú me das ese deseo, pero dame de tu espíritu, de tu gracia. Fortaléceme para poner en acción las cosas que tú me estás dirigiendo a hacer. Y la palabra metamorfosis, mi hermano, se la encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Y transformar, que es metamorfosis, significa cambiarse en otra forma, transfigurarse. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 2. Yo creo que es un pasaje muy conocido por nosotros. Nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice: y se transfiguró, dice el Señor, delante de ellos, de sus apóstoles, y resplandeció, dice, su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y mi hermano, transformación nos habla de un cambio del interior a lo exterior. Un cambio de naturaleza, un cambio de pensamiento que se traduce en un comportamiento totalmente diferente. Estuvimos en la clase de nuestro hermano Miguel esta mañana, muy hermosa, y precisamente nos habló del cuidado que tenemos que tener todos nosotros de la religiosidad, que es solamente lo externo, ¿no? A nuestro Dios no lo podemos engañar. Y transformación, mi hermano, significa un cambio de adentro hacia afuera. Transformación, mi hermano, nos habla también, como dije, que esto es un proceso, no pasa de la noche a la mañana. Transformación, mi hermano, nos habla y demanda de mucha energía, de voluntad, de tiempo, horas, días, toda nuestra vida dedicada a buscar en la palabra de Dios la voluntad de nuestro Dios. Yo creo que siempre les he dicho, y espero que lo recuerden, que el sueño de nuestro Dios, así como nosotros tenemos un sueño para nuestros hijos, el sueño de Dios para nosotros, sus hijos, es que vivamos, mi hermano, activamente, estemos con ese deseo, pero también con acciones en este proceso de transformación, de madurez espiritual. Ese es el deseo de nuestro Dios, que no solamente, mi hermano, quede en la mente, sino que se transforme en cambios de conducta, de comportamiento, en cambios de nuestro servicio, nuestra responsabilidad hacia nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos habla de esto. Nuestro Dios, mi hermano, Él espera de nosotros este proceso, este cambio. Yo creo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos tenido la dicha de ser padres, madres, hemos tenido la oportunidad de ver a nuestros hijos, ¿verdad? Nacieron recién naciditos, hermosos, crecieron, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, y quizás ahora muchos de nosotros vemos a nuestros hijos adultos, ¿verdad? Y ese es el deseo de Dios, que no estemos ahí como bebitos, pidiendo la leche, sino que Él quiere vernos, hermano, en este proceso de madurez. En Efesios capítulo 4, versículo 13, aquí nos habla precisamente de este sueño de Dios. Dice, hasta que todos, está hablando de nosotros los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el sueño de Dios.
Yo no sé qué sueño tienes para tus hijos, pero yo creo que el sueño más grande de un padre, de una madre, es ver a sus hijos precisamente creciendo espiritualmente, ¿verdad? Amando y sirviendo más a su Dios, a su Salvador. Amén. Amén. El proceso de transformación es una obra de Dios para toda nuestra vida. Pero sabes que tú y yo somos responsables de eso. Muchos cristianos piensan que con una oración, Señor, ayúdame a crecer, a ser maduro espiritualmente, eso no va a suceder. No. Es un proceso. Por supuesto, tenemos que pedirle a Dios. Pero sabes que tenemos que poner las manos en el arado, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Tenemos que separar tiempo. Tenemos que estar aquí en la iglesia. Tenemos que estar escuchando los mensajes. Tenemos que estar en la escuela dominical. Tenemos que estar buscando un lugar donde servir a nuestro Dios. Tenemos que estar buscando, mi hermano, y pidiendo al Espíritu Santo que nos revista de poder y que nos ayude a desarrollar dones espirituales para mejor servir al Señor aquí en su casa. Amén. Eso es lo que significa, mi hermano, transformación. Esta es una obra de Dios en nosotros, pero somos responsables. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por lo tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, fíjense ustedes, obedecido. Obedecido significa actuar, hacer un cambio de conducta, de comportamiento. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor, ocupaos, trabajar. Y voy a hacer un paréntesis porque muchas personas utilizan este versículo para decir que la salvación es en base a nuestro obrar. No, lo que está hablando aquí es, hey, ustedes son hijos de Dios, ustedes son salvos. Ustedes tienen que trabajar, dedicar tiempo, obrar, ahora que son salvos, para que continúe este proceso de transformación, de madurez. Ocúpense de esta nueva vida que tienen en Cristo Jesús. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Él no está hablando de que tenemos que ganar nuestra salvación. Él no está hablando aquí que tenemos que hacer esto, A, B, C y D, y que tenemos que estar viviendo en temor, porque si pecas, tu salvación is gone, la pierdes. Eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. Él está diciendo, ustedes son salvos, ustedes tienen vida eterna. Trabajen en esta nueva vida. No se queden ahí como niños, crezcan. Y te he puesto a pensar, ¿por qué es que tú, como padre o como madre, quieres que tus hijos crezcan? Levanten la mano. ¿Por qué quieres tú? Porque es algo natural. ¿Verdad? Si un niño no crece, es algo anormal, está mal. Pero hay otra razón. Hay otra razón que yo veo aquí. ¿A quiénes les damos nosotros responsabilidades? ¿A quiénes les damos? ¿A los bebitos? ¿A los más grandecitos? ¿A los más maduros? ¿Verdad que a los más maduros? ¿Verdad? Y eso lo podemos aplicar en nuestras vidas también. A veces muchos de nosotros decimos, Señor, pero mira, no veo algo especial que tú has puesto en mi vida. ¿Y sabes qué? ¿No será que todavía te falta madurar? ¿Todavía te falta crecer para poder asumir responsabilidades que Dios te pueda dar? ¿Amén? Es algo bien grande que debemos de examinarnos. Ahora, ¿cómo lograr este proceso, mi hermano?
Y el apóstol Pablo nos dice, solo a través de la renovación de la mente. Actuamos, mi hermano, como dijimos, como pensamos. Todo pecado y toda obediencia, escúcheme bien, comienza aquí, en la mente. Entonces la clave para vencer al pecado y crecer, mi hermano, en nuestra vida cristiana es cambiar nuestra forma de pensar. Como piensas acerca de Dios, mi hermano, es inmensamente importante. Yo les voy a contar un testimonio. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que tengo un problema en el ojo izquierdo. Hay una cosa que tenemos que operar, ¿no? Y cuando la salud en general es valiosa, pero yo creo que uno de los órganos que más cuidamos es la vista, ¿verdad? Pero humanamente llegan momentos en que uno entra, como se dice, un poquito de ansiedad. Pero ¿sabes qué? Me puse a pensar, Julio, esta es la oportunidad para confiar y creer en el Dios que tú has creído toda tu vida. Esta es la oportunidad para creer en ese Dios grande y poderoso que hace milagros. Este es el momento para creer en lo que nosotros predicamos, mi hermano. Así que, desde ese momento, tengo paz en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas que hemos venido enseñando en Romanos, todas las cosas, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas resultan para bien. Hay un propósito grande que el Señor tiene en mi vida. Así que, mi hermano, todo depende, mi hermano, el tipo de Dios que tú tienes en tu mente. El tipo de Dios que tú crees que tienes va a dictar tu conducta. Otro ejemplo. Si piensas que Dios está contigo y que Él conoce, mi hermano, tus pensamientos y que Él conoce tus motivaciones, eso va a tener un efecto profundo en tu comportamiento, en tu manera de tratar a las personas, ¿verdad? Antes de mentir, quizás, te detendrás y dirás, no puedo actuar de esta manera porque yo sé que Dios está aquí, ¿verdad? Tu conducta, tu manera de pensar o tu manera de actuar depende del tipo de Dios que tú crees que es. La calidad de nuestra vida, la manera que nos comportamos, nuestra conducta está determinada, mi hermano, por la calidad de nuestro pensamiento. Entonces el proceso de cambio está directamente relacionado con el cambio de pensamiento y que ese cambio de pensamiento proviene de dos fuentes principales. Y la primera fuente, mi hermano, para cambiar nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. Así que no puedo enfatizar más, mi hermano, lo suficiente, que si tú no estás saturado o que tu mente no está saturada con la palabra de Dios, no podrás lograr ese cambio, esa transformación que Dios espera de ti. Tienes que conocer a Dios tal como Él es, tal como Él se ha revelado aquí en la palabra de Dios. Tienes que conocer tu propia vida, tu propia propensión, mi hermano, hacia el pecado, tal como la palabra de Dios lo dice. Tienes que conocer lo que Dios espera de ti. Y esto solamente se encuentra aquí, en este libro, amén. Solamente aquí. La Biblia, mi hermano, habla prácticamente de todas las áreas de la vida. Cómo debes, por ejemplo, pensar acerca de las pruebas, ya mencioné, de los éxitos que tienes en la vida, con humildad, ¿verdad? Cómo debemos pensar acerca de nuestros amigos o personas que nos han dañado. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo debemos pensar sobre el dinero? Ya hemos hablado.
sobre nuestras posesiones. ¿Qué prioridades y metas debemos de adoptar en la vida? Todas estas cosas, mi hermano, aquí se encuentran. ¿Te das cuenta? ¿A qué normas morales debemos de seguir? ¿Qué entretenimientos, aún los entretenimientos, mi hermano, debemos nosotros buscar? ¿Verdad? ¿Cómo procesamos las noticias mundiales? ¿Cómo procesamos, mi hermano, esos acontecimientos que amenazan nuestra libertad? Todas esas cosas. La Biblia nos dice. ¿Qué posición política debemos adoptar? La palabra de Dios nos dice. ¿Deberíamos nosotros los cristianos participar en ella, en la política? La palabra de Dios nos dice. Y nos da los parámetros. Y nos da esa guía. ¿Debemos preocuparnos por el medio ambiente? La palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? La palabra de Dios nos enseña. Todas estas áreas, mi hermano, todo esto que hemos conversado, que hemos hablado, y que muchas veces esta sociedad, estas filosofías de hombre, mi hermano, la distorsionan. Tenemos que procesarlas y filtrarlas a través de la palabra de Dios. La Biblia habla de estas cosas, mi hermano, y mucho más. Y esto significa que debes de tener, y aquí viene lo importante, tienes que tener el hábito regular, no solamente de leer la palabra de Dios, sino también estudiarla una y otra vez para obtener ese equilibrio, ese conocimiento que te va a ayudar precisamente a tomar decisiones, pero ya no decisiones en base a tu manera de pensar o en base a lo que esta sociedad está dictando, sino en relación a lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Dios es amor, por ejemplo, pero ¿sabes qué? La Biblia también dice que Dios es justicia, que Él es santo, que Él es un Dios, es fuego consumidor, ¿verdad? La Biblia nos dice que tú y yo somos propensos al pecado, pero ¿sabes qué? También nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que conocer todas esas cosas, mi hermano, para poder estar firmes, estables, creciendo en nuestra vida espiritual. Necesitamos ese equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo vamos a encontrar aquí, en la palabra de Dios. Así que medita en la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios en tu vida y ponla en práctica. Memoriza la palabra de Dios para que puedas, mi hermano, escúchame bien, evaluar cualquier situación, cualquier circunstancia y tomar decisiones a la luz de la palabra de nuestro Padre Celestial. Sin una dieta, mi hermano, constante en la palabra de Dios, déjame decirte, no va a haber cambio, no va a haber este proceso de transformación. Es imposible pedirle a un baby que crezca y no alimentarlo, ¿verdad? Que comience en este proceso natural de la vida, de llegar a ser un hombre adulto, maduro, sin alimentarlo. Lo mismo sucede con nosotros, mi hermano. Si tú no te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay una segunda fuente que Dios utiliza para que nosotros podamos cambiar nuestro pensamiento y de esta manera lograr esta transformación de nuestras vidas. Y esa segunda fuente, mi hermano, es precisamente los maestros que Dios ha levantado en su iglesia, personas que el Señor utiliza, personas que viven conforme, cristianos conforme a la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era cristiano, me entregué al Señor. Y una de las cosas que experimenté es precisamente buscar amistad. Pero buscar la amistad dentro de la iglesia de hermanos,
Pero yo tenía la necesidad de buscar esas amistades que me ayudaran en mi vida espiritual, que pudieran ayudarme con esas preguntas que yo tenía, con esos temores que tenía. Buscaba hermanos maduros que me ayudaran a capacitarme. Y aquí está en mi mente un hermano Félix Carrasco, que ya está en la presencia de Dios. Lo buscaba para que me ayudara, que me equipara para poder enseñar y predicar la palabra de Dios, para poder evangelizar. Y es triste, mi hermano, es triste ver la iglesia de hoy. Buscamos siempre la amistad, que es bueno, pero solamente lo hacemos para socializar. Y no estamos buscando amigos dentro de la iglesia, amigas, para poder crecer, para que ellas puedan ayudarnos en este proceso de transformación. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, y no me tomen mal. Nuevamente les digo, es bueno socializar. Somos seres sociables. Pero ¿sabes qué? Necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos el ejemplo. Necesitamos, mi hermanas, las lecciones. Necesitamos ir a esas hermanas y hermanos maduros que sabemos que están siguiendo al Señor, para que ellas puedan impactar también nuestras vidas y prepararnos para el servicio de Dios. Amén. Eso necesitamos. Y quiero hacer eco a lo que mi hermana Betty mencionó. Y es triste. Y no porque sea mi hermano, pero tenemos una escuela dominical, hermano, hermosísima para los adultos. Hermosísima. Tenemos un hermano ahí que Dios le ha dado esa pasión para estudiarla y para enseñarla, y él lo ha capacitado. Le doy gracias a Dios por ese grupo que está creciendo, pero sabes que yo creo que tú necesitas estar ahí, escuchando de Dios. ¿Sabes qué? A través de esas enseñanzas de hombres de Dios, nuestro pensamiento va a ser renovado, ¿verdad? Así que escucha sermones de predicadores, pero de predicadores piadosos que usan la palabra de Dios. No solamente que están ahí para hacer un show, un griterío, o solamente tirar piedras y decir que ellos son santos, que no cometen pecados. Me hacen acordar al Papa, ¿no? Que piensan que solamente la iglesia que están dirigiendo ellos está en pecado, ¿verdad? Escucha sermones de predicadores piadosos. Lee buenos libros sobre la vida espiritual. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque muchos de nosotros queremos dar esa apariencia de espiritualidad y decimos, no, yo solamente leo la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios también usa instrumentos de hombres piadosos, de mujeres piadosas, que escriben de acuerdo a la palabra. Y quizás que ellos nos puedan dar más luz acerca de las verdades de nuestro Dios, y que puedan ser verdades que podamos aplicarlas a nuestras vidas, ¿verdad? Así que busquemos de ellas. Dios también nos ha dado, mi hermano, ejemplos piadosos de hombres y de mujeres. No solamente en la Biblia, sino a través de la historia, de misioneros, misioneras, hombres y mujeres que han servido al Señor. Hay un programa ahí en el YouTube que se llama BITE, Biblia, Ideas, Tradiciones y Educación. BITE, B de Boy, I-T-E. Pero es un programa muy hermoso, donde enseñan y nos hablan precisamente de hombres y de mujeres misioneros que Dios utilizó a través de la historia de la humanidad como instrumentos para llevar el Evangelio a lugares remotos, mi hermano. Y cómo ellos entregaron su vida al Señor. Pero hay algo más. Dijimos que el apóstol nos da un mandamiento negativo. ¿Se acuerdan ustedes? No conforméis. Luego nos da un mandamiento positivo, sino transforméis.
Pero hay un propósito para esto. Y ese propósito lo encontramos aquí. Una vida transformada por la influencia de la palabra de Dios traerá como resultado, como propósito, mi hermano, que tú y yo tengamos la capacidad para discernir en la práctica, en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Todos nosotros queremos conocer y vivir en la voluntad de Dios, pero tenemos que hacer estas dos cosas. La voluntad de Dios aquí no se refiere de cuestiones o situaciones como, por ejemplo, a qué escuela quiero ir o qué casa quiero comprar. La voluntad de Dios, mi hermano, nos habla de la voluntad moral de Dios, cómo Él se revela aquí en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, algo claro, Dios quiere que nosotros, sus hijos, que tú, jovencito, te cases, pero que te cases con una hija de Dios, con una cristiana. Y no cualquier clase de cristiana, sino una cristiana o un cristiano comprometido con Dios y con su iglesia local. Y eso lo encontramos aquí. ¿Se dan cuenta? Discernir la palabra, la voluntad de Dios. La idea aquí, mi hermano, es que la mente del creyente, cuando han pasado estos dos procesos, ha sido tan renovada por la palabra de Dios que ahora puede discernir en situaciones de conflicto la voluntad de Dios de la voluntad propia o de la voluntad del mundo. Esa es la idea que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Él se apartó de este mundo, ¿verdad? No apartarse físicamente, pero del sistema, de esas filosofías y esa religiosidad. Él dedicó su vida, consagró su vida para el servicio y adoración a su Padre. Aunque Él vivió en el mundo, mi hermano, Él no se conformó con el sistema de este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque su mente estuvo gobernada con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, siempre se le vio a nuestro Señor haciendo la voluntad de Él, del Padre. Él pudo discernir. Y por lo tanto, siempre recibió la aprobación de su Padre. Mente renovada, la clave para una vida aprobada. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. El Padre está hablando del Señor Jesús. ¿En quién tengo qué? Complacencia. ¿En quién me agrado? ¿En quién me deleito? ¿En quién me gozo? El Señor Jesús. Él tuvo su mente. ¿Se acuerdan ustedes? Él fue 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre, Él renovó su mente con la palabra de Dios. Y por eso, Él conocía e hizo la voluntad de Dios. Y como resultado, su vida fue aprobada por el Padre. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. Yo estoy seguro, más que seguro, que el Espíritu Santo está obrando en este lugar, en tu vida. Mi hermano, mi hermana, solo una mente renovada por la influencia de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, puede darnos esta clase de vida, ¿verdad? Una vida que agrada a Dios, una vida que hace la voluntad de Dios, una vida aprobada por el Padre, una vida separada de la influencia del mundo, una vida que es luz en este mundo, una vida que es ese instrumento que Dios utilizará
para su gloria. Si hay alguna persona, un hermano, hermana, que quiere consagrar su vida al Señor, que quiere decirle: Señor, mira, tú conoces mi corazón. Yo no he estado creciendo, no he estado alimentándome en tu palabra. Todavía soy un niño, todavía soy un adolescente. Ya tengo 10 años, 5 años, 20 años de cristiano, pero todavía siento que estoy gateando. Ayúdame, Señor, a crecer. Ayúdame, Señor, a poder renovar mi mente, a poder transformarme, a seguir en este camino de santificación, de poder servirte. Levanta tu mano. Amén. Amén. Déjame orar por ti. Levanta tu mano. Amén. Yo creo que todos nosotros estamos en este problema, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos de nuestro Dios. Es el deseo de mi corazón que como iglesia local, la IBE, tengamos, mi hermano, ese deseo de renovar nuestras mentes, de vivir vidas que agraden a nuestro Dios, vidas aprobadas por Él. Dios me los bendiga. Amén.